Muy buenos días, hermanos. Otra vez es un placer saludarles en este 21 de junio. Hoy quisiera, antes de empezar el sermón, pues darles una felicitación a todos los que son padres. Hoy es Día del Padre. Hoy celebramos el Día del Padre, entonces es importante que nos felicitemos los que tenemos la dicha de ser padres y los que nos preocupamos por ser padres. Es importante que sepamos que ser padre no solamente implica el tener hijos, sino el criar hijos. Por lo tanto, yo sé que todos los que están aquí han sido padres responsables y por eso les mando un abrazo desde mi casa. Pero también tenemos un Padre Celestial y también hoy, domingo, es Día del Padre Celestial y desde nuestros espíritus recibamos un abrazo del Señor, un abrazo de Dios el Padre y démosle un abrazo de Dios al Padre y una gratitud de nuestros corazones. Una vez dicho esto, hermanos, pues si estás con tu papi, hermana, hermano, joven, hijo, jóvenes que son hijos, jovencitas que son hijas, niños y niñas que son hijos, hijas, pues si están con su papi hoy, vayan y abrácenlo porque hoy es Día del Padre. Muy bien. Una tercera cosa, vamos a regresar, estamos hablando de crecimiento cristiano y habíamos dicho que la primera cosa para crecer cristianamente es ser establecidos en la palabra de Dios. La segunda es, si quieres ser su discípulo, si quieres ser seguidor de Cristo, entonces tienes que tomar tu cruz y seguirle. La palabra de reflexión que habíamos dejado para reflexionar estos días es: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, sino Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces es interesante que ojalá hayas hecho tu tarea y hayamos reflexionado, ¿verdad?, en estos dos puntos. ¿Estás establecido en la palabra de Dios? Si no estás establecido en la palabra de Dios, pues necesitas hacer un programa devocional de lectura de la palabra de Dios, no faltar a los estudios de la palabra de Dios que ofrece la iglesia, no faltar a los domingos, escuchar los sermones de tu pastor, estudiarlos, apuntar las citas, sacar tu apunte, ¿verdad? Eso es importantísimo para ser establecido en la palabra de Dios. La segunda cosa de tomar nuestra cruz es siendo dignos de padecer juntamente con Cristo, siendo dignos de los padecimientos de Cristo. Amén. Estar dispuesto a seguirle. Bueno, hoy vamos a ver la tercera cosa. Y la tercera cosa que debemos de tener en cuenta, si queremos ser discípulos de Cristo, si queremos crecer en nuestra vida cristiana, es algo que nos cuesta mucho trabajo, en lo personal, el ser obediente, ¿verdad? Muchos crecimos con la fama de ser rebeldes, y eso como que no solo nos catalogaba la gente como eso, sino que llegamos a sentir orgullo de ser rebeldes, ¿no? Y decíamos, estábamos con todas las causas rebeldes, con los rock and rolleros, con los guerrilleros, con todo lo que fuera rebeldía contra una autoridad. Nosotros, o algunos de nosotros, estábamos dispuestos a estar de ese lado de la situación. Sin embargo, cuando Cristo viene a nuestro corazón, Cristo cambia las cosas y nos hace reflexionar acerca de nuestra rebeldía, y entonces vemos que si queremos crecer,
como cristianos, si queremos realmente ser sus discípulos, tenemos que empezar a poner en nuestro corazón un fundamento que es un fundamento de obediencia. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, si alguien fue obediente y obediente hasta la muerte, fue Cristo Jesús. Filipenses 2.5 dice, Filipenses 2.5 dice, estoy dando un poquito de tiempo para que ojalá me puedan acompañar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que están en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios el Padre. Hermanos, Cristo se humilló. Lo que dice aquí es, Cristo se humilló y fue hecho obediente. Amén. Entonces aquí hay tres principios interesantes. Humillarse, obediente y mansedumbre. Son tres principios que si nosotros los seguimos, nos vamos a parecer a Cristo. Vamos a realmente ser sus discípulos. Vamos a realmente crecer como cristianos. Tenemos que pasar por este proceso de muerte, sepultura y resurrección en nuestras vidas. Tenemos que alejar de nosotros la rebeldía. Tenemos que ser humildes, dejar atrás la soberbia. Y tenemos que tener en nuestro carácter el carácter de Cristo, que Él era manso y humilde de corazón. Vamos a ver, dice, se humilló y fue hecho obediente. Para ser obediente, vamos por partes, necesitamos doblegar nuestra cerviz, someter nuestra voluntad a la de Él, obedecer sus mandamientos, ser mansos y humildes de corazón. Esta es la trilogía que usó Cristo para que Dios le diera un nombre sobre todo nombre. Ok, entonces dijimos que Cristo se humilló y fue hecho obediente, y para ser obediente nosotros necesitamos, hermanos, doblegar nuestra cerviz, someter nuestra voluntad a la de Él, obedecer sus mandamientos, ser mansos y humildes de corazón. Esta es la trilogía que usó Cristo para que Dios le diera un nombre sobre todo nombre. Entonces, quisiera repetir, someter nuestra voluntad a la de Él, obedecer sus mandamientos y ser mansos y humildes de corazón. El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a cargar todo el pecado de la humanidad por todas las edades. ¿Puedes imaginar eso? Cargar el pecado de toda la humanidad por todas las edades, o sea, cargar el pecado de todos los hombres, mujeres y de todo el ser humano que haya existido, por todo el tiempo que ha existido este planeta, o que el hombre ha existido sobre este planeta. Es impresionante la capacidad de carga de pecados que el Señor Jesucristo soportó sobre Él en esa cruz. Y lo soportó sobre su alma,
hermanos, y mostró su humildad en su falta de preocupación por él mismo. Él no estaba preocupado por él mismo, él estaba preocupado por ti y por mí. Obediencia, mansedumbre y humildad es la tercera área de crecimiento que un verdadero discípulo debe experimentar. Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, aquí la palabra de Dios nos está diciendo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y luego dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo quisiera particularizar en esta palabra: aprended de mí. El Señor Jesús dice: aprended de mí. Y bueno, ¿quiénes son los que aprenden? Para este verbo de aprender, necesitas que haya dos personas. Una, el maestro, y otra, el aprendiz, o el aprendiente, o el discípulo que quiera escuchar las enseñanzas de un maestro. Muy bien, dicho esto, el Señor dijo: aprended de mí. Se estaba dirigiendo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque un maestro no enseña a cualquier persona. Se enseña a los que son tus discípulos. Y el Señor Jesús quiere que tú y que yo aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. Pero, ahora bien, ¿qué debo hacer para seguirle? La respuesta es amarlo. Y para amarlo debemos obedecer sus mandamientos. La respuesta para aprender a ser manso y humilde de corazón, que es lo que el maestro estaba queriéndoles enseñar a sus discípulos, a ser mansos y humildes de corazón, dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y la respuesta para ser manso y humilde de corazón es amar al Señor y obedecer sus mandamientos. ¿Por qué digo esto? Bueno, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15, estoy en Juan 14:15, hermanos, los que quieran seguirme. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:17 dice así: al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aún un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y luego dice el 14:21, dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Este último versículo nos vuelve a hablar de que es necesario otra área de crecimiento cristiana,
Entonces, la cuarta área de crecimiento cristiano, vamos a pasar a ella, y es crecer en amor. Entonces, hermanos, estamos en obediencia, humildad y mansedumbre. Es la tercera área de oportunidad en el crecimiento cristiano. Y la cuarta área se refiere a crecer en amor, ¿verdad? El famosísimo amor en las iglesias, ¿no? Cuando todos aquellos que se van de una iglesia, al final llegan a la conclusión y te dicen, es que faltaba amor, o no hay amor, ¿no? Yo he pensado mucho en eso cuando alguna persona se ha ido de la iglesia, o cuando llegan personas a la iglesia y me dicen, es que faltaba amor en la otra iglesia. Y pues es que el amor, hermanos, el amor siempre es una carretera de dos vías. ¿Ok? El amor es una carretera de dos vías. Cuando tú dices falta amor en la iglesia, pues colócate enfrente de un espejo. Y si falta amor y tú eres parte de la iglesia, entonces provoca a los hermanos al amor y las buenas obras. La Biblia dice que nos debemos provocar al amor y las buenas obras. Y si tú crees, estás viendo que falta amor, pues quieres venir y quejarte con el pastor, está bien. Pero en lugar de eso, promueve el amor en la iglesia. El amor es un verbo, no es un sentimiento. Hermanos, el amor es ¿qué estoy haciendo por mis hermanos? ¿Tengo realmente amor fraternal? Y eso es de cada uno. Y cuando tú te vuelvas un promotor del amor entre los hermanos, entonces vas a ver cómo el amor, Dios y los hermanos te van a regresar amor. El amor es una carretera de ida y de vuelta, de dos vías, hermanos. Es importante. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuarta cosa de crecimiento cristiano es crecer en el amor, y el estándar está muy alto. La medida que nos puso Dios, la medida que nos puso el Señor está bastante alta. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y bueno, primero nos dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y luego nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como os he amado, como les he puesto el ejemplo. Y wow, qué ejemplo, hermanos. Nadie tiene más amor que este, nos dijo el Señor, el que da su vida por sus amigos. Está altísimo. El estándar que Dios quiere, que el Señor Jesús quiere que tengamos amor los unos por los otros, es ese. Es ese, que os améis unos a otros como yo os he amado, dice el Señor Jesús. Y está altísimo, que también os améis los unos a los otros. Y luego agrega, en esto conocerán que sois todos mis discípulos. ¡Wow! Si tuvieses amor los unos con los otros. Y sí, falta amor en las iglesias. Ese ingrediente
siempre va a estar faltando en las iglesias. ¿Por qué? Porque dice el Señor, si quieres ser mis discípulos, tienes que amar como yo te he amado, tienes que seguir este ejemplo de amor que yo te he dado. Eso es interesante, y en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Entonces, hermanos, este cuarto punto de crecimiento cristiano es un cuarto punto en realidad que el Señor Jesús lo ha dejado ahí para desarrollar durante toda tu vida cristiana. Y en la medida que nosotros estemos desarrollando en amor los unos por los otros, así como Él nos puso el ejemplo de cómo había amado a sus discípulos, entonces estaremos desarrollando un gran amor, estaremos desarrollando ser discípulos del Señor, ser seguidores de Dios, poner mi pie en la pisada que Él puso, en amor, en la siguiente en amor, en amor, en amor, y ese camino no debe de acabar hasta que acabe tu vida, hasta que el Señor decida encontrarte o levantarte, o arrebatarte, o lo que el Señor decida hacer con tu vida y con la mía. Necesitamos seguir creciendo en amor. Necesitamos hacer que del amor no un sentimiento, sino un hecho, una acción. Una acción. ¿Qué has hecho este tiempo que Dios nos ha mandado a resguardecernos? ¿Has pensado en algunas cosas? ¿Has pensado, por ejemplo, en el tiempo que Dios mandó a la iglesia a las catacumbas? ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué crees que Dios haya permitido que estemos recluidos en nuestras casas? ¿Cómo puedo manifestar el amor a mis hermanos? ¿Cómo puedo hacerlo si estoy encerrado? Bueno, pues háblales por teléfono, ¿verdad? Pídeles su dirección, mándales una pizza, mándales una cajita de chocolates, y no solamente con regalos, hermano, simplemente háblales por teléfono, dile, hermano, quiero orar por ti, Dios me puso en mi corazón orar por ti, Dios me puso en mi corazón animarte en este día. Es importante, hermanos, es importante que podamos crecer en el amor. Muy bien, entonces esta palabra, hermanos, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Esta palabra nos dice un nuevo mandamiento, y quiero enfatizar mandamiento, es para que lo obedezcamos. Y también quiero enfatizar como os he amado, esta otra frasecita, como os he amado. Entonces decíamos que esto se pone difícil porque, hermanos, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros.